Por ahí tenemos una botella de champaña porque los franceses desayunan champaña, ¿no? Sí. Es raro. Oh my God. En todos los desayunos tienen algo muy típico que es petit déjeuner. Pero es que eso no se acaba aquí, esto tiene una técnica. Pero sí me voy a graduar de francesa, ¿no? Okay. Hola campeones, buenos días, ¿cómo están? Les hablo desde casi Francia. Hoy los voy a llevar conmigo a un viaje interesante en donde les voy a mostrar qué comen los franceses, bueno, específicamente para el desayuno, y además les voy a mostrar cómo es ir desde Suiza hasta Francia. Estoy segura que no se lo esperen que es así. Vamos a pasar la mañana juntos, les voy a contar un poco cómo es justamente esta vida en esta región particular de Francia en la que voy a estar en unos minutitos. Antes de eso, si te gusta explorar el mundo y aprender, ves el botón que dice aquí suscribirme, dale click y activa la campanita de notificaciones y síguenos por las redes sociales @lavidadm y @mariemily_baja. Comencemos. Bueno, cuando uno dice que va a Francia, realmente es más lo que dices que lo que significa, porque ahorita van a ver que, bueno, de este lado tenemos al lago Leman precioso y de este lado pueden ver la carretera que conecta Suiza, todavía estamos en Suiza, con Francia. Vamos a pasar la aduana y van a ver lo que significa cruzar la frontera en estos países. Estamos en una ciudad que se llama Saint-Jean-Golf, aquí lo pueden ver, Saint-Jean-Golf. Y ahorita vamos a entrar a territorio francés. Como pueden ver, todavía esto es Suiza. De hecho, aquí ven las banderas. Allí es donde se para el barco que tiene pues sus paradas acá. Y aquí está la aduana. Este policía que ven acá, esta es la policía suiza. Como pueden ver, aduana suiza. Tienes que pasar lentamente por si acaso ellos te quieren controlar. Y en nada, ya aquí estamos en Francia. Yo recuerdo que cuando me mudé acá, esta era una de las cosas que más me sorprendía, porque cruzar la frontera de un país en América Latina es una cosa increíble. Es como que, wow, que el pasaporte, que la cola, que aquí y allá. Las fronteras en Europa son tan fáciles de cruzar, la mayoría de las veces no tienen ni siquiera control, y eso hace que el tránsito entre los dos países sea súper fácil. De hecho, se da un fenómeno que es muy común aquí, que se llaman los fronteliers, que son personas que trabajan en un país y viven en el otro. Como sabrán, Suiza es uno de los países más caros del mundo, con los mejores salarios del mundo, y Francia está considerado, bueno, dentro de los estándares europeos, pues un país en donde los salarios, por supuesto, son buenos, pero si lo comparas con Suiza, es mucho más ventajoso trabajar allá y vivir, pues por supuesto, en territorio francés. Esto es lo que hace mucha gente. Es posible gracias a los acuerdos que existen entre ambos países, y esto hace que las personas puedan disfrutar de ventajas económicas importantes y que, bueno, tampoco tengan que ser necesariamente inmigrantes. Entonces es algo gracioso porque tú dices, ¿estas personas son realmente inmigrantes o no? El hecho de que trabajes en Suiza pero sigas viviendo en tu país, no sé, es como raro. Díganme abajo en los comentarios si este fenómeno se da en donde ustedes viven, si en la frontera pues la gente trabaja en ese país y después se devuelve a otro país. Yo creo que es bastante interesante cuando pasa. Y bueno, este es el caso aquí entre Francia y Suiza. Bueno, hoy el día está un poco lluvioso, como ven, un poco nublado, entonces no se ve muy bien la vista, pero realmente acá la vista es preciosa. Y es genial porque tú puedes disfrutar de vivir pues más o menos en la misma región. Sí es cierto que no estás en Suiza, pero bueno, tienes unos precios de apartamentos y unas comodidades mucho más interesantes que si estuvieses del otro lado. Y sí, es por eso que estas regiones fronterizas son bastante populares. Ahorita estamos yendo a un restaurante que tenía muchísimo tiempo queriendo ir porque hace un brunch delicioso con todas las especialidades francesas. Entonces quiero contárselas, además que estoy en compañía de alguien especial que se los voy a presentar cuando lleguemos allá, que seguramente ya ustedes conocen si nos siguen desde hace tiempo. Y sí, les voy a contar un poco sobre la cultura francesa en ese aspecto gastronómico, que son famosísimos por hacer una de las comidas más deliciosas de todo el planeta. Vamos a encontrar el parking, vamos a aparcar el carro aquí y vamos a ir a ver el hotel que está del otro lado. Este de acá es el hotel, díganme si no está espectacular, súper bonito, súper acogedor. Se llama el Hotel de los Cisnes.
Bueno, y lo primero que nos han hecho es dejar las chaquetas aquí. Y aquí les presento a la señorita Olivia, la francesa que me ha traído a estos territorios. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, ¿vamos a comer? Sí. Y miren esta belleza de mesa, está espectacular, está así como estilo picnic. No, y la vista por allá del lago, vamos a ir después si podemos, aunque bueno, está nublado, pero igual se ve espectacular. Bueno, y aquí a lo que venimos, vamos a agarrar los platitos y vamos a comenzar pues a degustar las delicias. Miren lo que tienen aquí, tienen tu propia estación para que te hagas, creo que estos son huevos, si no me equivoco, sí, con moldes, miren, dice aquí, molde para huevos. Bueno, miren lo que está haciendo Olivia, agarra un huevo crudo y lo mete acá para cocinarlo. Esto es algo que hace mucho en Francia, comen muchos huevos sancochados en el desayuno con una tostada y mantequilla. Aquí tienen la estación para que tú te hagas tu té. Yo voy a hacerme un té, puse aquí para que me ponga mi agüita caliente y he elegido este, que es un té blanco de albaricoque, se ve delicioso. Miren qué cosa tan linda, tienen todas las miniaturas aquí de miel y de diferentes mermeladas. Por acá tienen toda la sección sin gluten para las personas que son intolerantes. Acá tienen otra pequeña maquinita de café. La decoración está espectacular. Todo esto dice que no lo puedes tocar, es simplemente decorativo. Por acá también tenemos varios jugos, jugo de piña, jugo de manzana, jugo de ¿qué es esto? De naranja y de toronja, que en francés se dice pamplemousse. Por ahí tenemos una botella de champaña, porque los franceses desayunan champaña, ¿no? Sí. Bueno, yo lo decía bromeando, pero en realidad sí, porque te puedes hacer unas mimosas perfectamente para tu desayuno. De hecho, es lo que vamos a hacer después de esto, porque yo me serví jugo de toronja. Normalmente la mimosa se hace con jugo de naranja. Pero bueno, vamos a sentarnos y vamos a degustar estas cosas tan deliciosas. Pero aquí la señorita Olivia nos está haciendo la demostración de cómo se parte el huevo. Olivia, ¿cuál es el desayuno típico francés? Des œufs à la coque. ¿Huevos sancochados? Sí, avec des lamelles de pain, avec du beurre de micelle. Con tostadas de pan y mantequilla de micelle. De micelle. Esto es la... ok, beurre de micelle. Ok. Es mantequilla medio salada, o sea, no, ok. ¿Y cuál es la diferencia que sea de micelle? ¿De cuál es la importancia de que sea de micelle? ¿Cuál es la importancia de que sea como que de micelle? ¿No puede ser mantequilla normal? No, ¿No? porque... la cosita francesa está aquí en la demi-sel. Ya saben, aquí hay mucho más gusto en la mantequilla demi-salada, medio salada. Pero es que eso no se acaba aquí, esto tiene una técnica. Tú agarras tu pan, que eso se llama una baguette, como ven aquí. Esta baguette no es original, o sea, es una baguette integral, pero normalmente la baguette es simplemente blanca. Partes tu huevito, como ella lo hizo, agarras tu mantequillita. Vamos a ver cuánto le va a poner ella. Mira, está cortándolo como en palitos. Y ahora le ponemos la mantequilla. Vamos a ver, un poquito de mantequilla por aquí, en los palitos de pan. Wow, bastante mantequilla. Creo que a los franceses les gusta muchísimo la mantequilla. Vous aimez énormément le pain, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora abres tu huevito, que para mí eso está ultra crudo. Pero bueno, yo es que no soy fan de comerme el huevo así. Y ahora, ¿qué hacen? Agarran el palito y lo mojan. Oh my God. Olivia, ¿estás segura de comerte eso? Está bueno. Yo creo que hay dos tipos de personas en la vida: las que les gusta el huevo crudo y las que no. Yo soy de que no, o sea, para mí eso está ultra crudo. O sea, no es crudo, ultra crudo. No, es crudo. Está crudo. ¿No está crudo? El medio. Solo el medio. Ella dice que nada más el medio está crudo, pero... no. ¿Qué estoy comiendo yo? Bueno, estoy comiendo un yogurcito con granola. Es típico que ustedes coman granola con yogur. ¿En tu casa comen eso? Sí. También le ponen nueces, frutas. Entonces, ven, yo, por ejemplo, me agarré estos huevos revueltos. Yo soy más de huevos revueltos que de huevos así sancochados o de otra forma. Pero si hay algo que define a los desayunos franceses es esto que tengo aquí. Esto es un mini croissant. Normalmente son más grandes. Pero esto es, o sea, desayuno francés sin esto no es desayuno. Está bueno, sin duda alguna. Es algo que no es nada light, es muy grasoso porque tiene muchísimas capas de harina con mantequilla, que es lo que hace la masa de hojaldre. Y este es un pan de chocolate que también es súper popular en los desayunos franceses. Probarlo a ver qué tal.
Muy rico. El chocolate no es ni negro ni de leche, está realmente en el medio. Pero Olivia todavía no nos ha mostrado esto, Olivia. ¿Qué es esto? Une confiture de abricot. Una mermelada de albaricoque. ¿Qué hacen los franceses con esto? On fait une tartine avec du beurre et de la confiture. Al mismo pan le puedes poner mantequilla y le puedes poner la mermelada. Y eso se llama un tartine de beurre et confiture. Y justamente Olivia me está explicando que comer huevos revueltos realmente no es algo francés. Es mucho más americano. De allí pues que yo como sudamericana me guste más. Pero realmente ellos en la casa no van a hacer necesariamente esto. Me dice que en su casa nunca lo hacen. Siempre son huevos sancochados. En tal caso, si no comen huevos sancochados, van a comer omelettes, que obviamente esa es la palabra. Yo creo que si tú piensas en una palabra en francés, de hecho vamos a hacer ese juego. Paren el video y escríbanme todas las palabras en francés que ustedes se sepan en los comentarios. Estoy segura de que una de ellas es omelette. Y si hacen eso, le ponen como muchos vegetales, trufa, jamón. Queso Blanco, no jamón de serrano. pues normal, no jamón serrano. Okay. Porque yo agarré un jamón serrano y eso me lleva a la pregunta: ¿esto es típico en los desayunos franceses o no? No, esto es como más español, más... Como ella viene del sur, es un poco mezclado. On peut l'intégrer dans le petit déjeuner. Okay. Ella tiene mucho, pues, tiene esa influencia mediterránea, entonces puede integrarlo en sus desayunos, pero en un desayuno típico francés no vas a ver el jamón serrano. Mira, aquí tengo un pequeño mensaje en francés que nos escriben acá y nos dejan en la mesa. Hotel Les Cygnes, Hotel Los Cisnes, vous souhaite un excellent petit déjeuner y una agradable journée. ¿Qué creen que significa esto? Olivia, ¿cómo se dice en francés desayuno? Petit déjeuner. Que así se pronuncia, así que ya saben, si quieren decir desayuno en francés, tienen que decir Petit déjeuner. Y algo muy curioso de los franceses es que en todos los desayunos tienen algo muy típico que es el horóscopo. ¿Qué es esto, Olivia? Porque hay un horóscopo aquí. ¿Quieres saber tu horóscopo? Yo quiero saber mi horóscopo. Esto no es nada típico, so yo no sé por qué está ahí. Bueno, vamos a ver, yo soy Libra. Mira, esto está interesante. Aquí pueden ver cómo se dice cada signo. El primero es Bélier, este es Aries. Tauro se dice Taureau. Géminis se dice Gémeaux. Cáncer se dice Cáncer. Leo se dice Lion. Virgo se dice Vierge. Este está súper interesante, que es el mío. Es Balance, que es Libra. El siguiente es Escorpión, que es el signo de Olivia. Sagitaire, que es Sagitario. Capricornio, que es Capricornio. Verseau, este también es súper distinto. Acuario. Se dice Verseau. Y el último es Poisson, que es Piscis. Coméntenme cuál es su signo zodiacal. Olivia nos dice que es una broma, que no leen el horóscopo, pero ¿qué leen? El periódico. El periódico, eso sí lo leen. Es muy típico tomar el desayuno leyendo el periódico en Francia. Olivia me estaba diciendo algo súper interesante con respecto a la decoración, y es que realmente es una decoración típica. Ella me dice que en la casa de su abuela es igual, ¿no? Bueno, les diré que las mimosas fueron un total fail, porque esto, primero, el jugo de naranja tiene mucha pulpa, entonces es raro, y era champaña porque no era transparente, entonces esto huele raro y ni siquiera la voy a probar, no voy a hacer que el desayuno termine mal. Pero sí me voy a graduar de francesa ahorita, porque voy a hacer una tartine au beurre et miel, una tostada de mantequilla y miel, que también es súper típico. Agarras tu baguette, como ven aquí, esta es una baguette blanca, poniendo la mantequilla, que esto justamente... Este tipo de tostada se llama tartine y tiene el verbo tartiner, que es justamente hacer esto. Esto es tartiner. Esta está un poquito dura. Es mejor cuando está un poquito más... cuando estás como a temperatura ambiente. Aquí estamos dentro y hace un poquito de frío. Pero cuando estás fuera, la mantequilla se desliza súper fácil. Entonces tiene que verse así. Ok, esto no me lo esperaba. Es típico que en Francia venga un perrito a saludarte en los hoteles. Eso es típico también, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió ese perro? Lo peor es que salió de la cocina. Ah, yo sé, claro. En Francia es típico cocinar con los perros, ¿no? Pero no se los come. No le mangez pas. Es un mejor amigo. Es tu mejor amigo. Bueno, vamos a probar esta tartine au beurre miel. ¿Qué puede salir mal? Tienes pan, tienes la mantequilla que está deliciosa, un poquito salada. Con la miel está divino. Solo que, claro, comerse esto todos los días, o sea, miren la cantidad de mantequilla que yo le puse. Es muchísimo. Definitivamente no es algo que yo comería todos los días. Olivia me acaba de decir que esto es muy poquito, muy poca mantequilla. Olivia, pero si no pones demasiada... c'est trop après. No, tú eres muy cifrina. No, tú eres muy cifrina.
Dice que soy demasiado cifrina, que soy demasiado pija o fresa. Algo que también es súper típico aquí son los cereales. Como ven, aquí hay una gran selección. Y normalmente lo ven con leche, también lo puedes hacer con yogur, pero es más típico con leche. Esto que tienen aquí es ultra típico. Yo quiero que pausen el video y me digan cómo se llama este dulce. A ver si saben. Bueno, les doy una pista. Es un nombre de mujer, bueno, relativamente común en Latinoamérica. En francés se dice Madeleine, pero en español le decimos Magdalena. Y vine a chequear y efectivamente esto es un vino espumante. Esto no es champaña, entonces las mimosas con esto no saben bien. Bueno, vamos a hacerle una maldad a Olivia. Olivia, pruébalo, está riquísimo. ¿Sí? No, Agata. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Agata. Muy rico. Sí. Yo lo probé y estaba horrible. Lo que pasa es que el de ella está diferente porque está como separado. Sí, el de ella no está mal, pero el mío está horrible. Bueno, primero que se ve como un vómito, o sea, miren la diferencia. Huele raro. No está bueno, ¿no? También muy interesante que me está diciendo Olivia es que es típico que en las casas francesas un poco más, bueno, elegantes o refinadas, tengan algo que se llaman los calientaplatos y los calientatazas, que son estos dispositivos en donde tú dejas los platos y de esta forma tu comida se mantiene caliente o tibia durante un periodo más largo de tiempo. Lo mismo ocurre con las tazas. De hecho, como vieron, las tazas están justamente en un calientatazas y de esta forma pues tu bebida está tibiecita más tiempo. No podemos acceder a la otra parte, pero miren qué belleza la terraza. Y miren cómo se ve el lago, parece el mar. Y no les había comentado cómo se llama el pueblo en donde estamos, pero yo creo que todos lo conocen. Miren, aquí tienen el nombre. Estamos en Evian. Y es que estoy segura de que conocen el agua de Evian, que es tan famosa. Justamente está producida aquí en esta ciudad que se llama Evian-les-Bains. Este departamento de Francia se llama la Alta Saboya, se dice así en español, la Haute-Savoie. Esta agua proviene de los Alpes franceses y es considerada una de las más puras del mundo. Esta región en particular es muy famosa porque tiene aguas termales y la gente viene aquí a pasar muchas vacaciones. Además que, bueno, está al lado de Suiza, entonces mucha gente aprovecha para visitar Suiza y estar aquí. También muchos de esos frontaliers que les hablé antes, las personas que trabajan en Suiza y viven en Francia, pues viven acá. La cosa con el agua de Viane es que se dice que tiene un sabor muy puro y equilibrado y su origen natural pues le da una calidad superior. Según los expertos, porque hay catadores de agua, dicen que esta agua viene de una fuente tan pura en estos Alpes franceses que le da pues cualidades porque ha sido mantenida durante siglos pues en estos sitios. La pureza se mantiene después de su embotellado, entonces esto le ha dado pues la reputación de ser un agua realmente exclusiva y saludable. También hay que tener en cuenta que es una marca que ha invertido muchísimo en publicidad. Yo no sé si ustedes recuerdan una propaganda en donde unos bebés bailaban o patinaban, no recuerdo exactamente, pero sí, era justamente una gran publicidad de esta marca Evian. Tanto así que se considera que hoy en día beber agua Evian es símbolo de sofisticación y de elegancia. Díganme abajo si les gustaría que hiciera un video visitando más en profundidad la ciudad de Evian, hablándole pues de esta agua tan famosa. Entonces sí, podríamos hacer algo, díganos si les interesa. También hay fuentes en donde tú puedes ir, ver, bueno, no sé, podríamos preparar un videito de eso. Podríamos también hablar de los frontaliers con más profundidad, hablar más de Francia, ya que tenemos aquí a Olivia, la francesa experta, que nos explica todo. Nosotras por ahora nos vamos a despedir porque vamos a grabar otro video sobre el costo de la vida aquí en Francia. Tengo que aprovechar que estoy con Olivia, que me explica todo, me lo dice todo de primera mano. Y pues no se pierdan ese video que va a estar muy interesante. Por ahora solo me queda agradecerle a Olivia por este desayuno tan rico que compartimos. Gracias por tu ayuda, Olivia. Y bueno, mándale un saludo a tus fans de Latinoamérica que te mandan DMs y te dicen cosas lindas. Yo que soy fan de Latinoamérica. Ay, la fan de Latinoamérica. ¿Tú hablas español, Olivia? Sí, un poco. Un poco. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y síganos por nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemily_. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Olivia, besito.